El título de esta devoción esta mañana, hermanos, y de esta serie que voy a empezar a expresarles a ustedes, se titula simplemente: ¿qué es lo que Dios requiere de mí? ¿Qué es lo que Él requiere de mí? Es una pregunta, hermanos, que ahorita vamos, en plática ahorita vamos a ver que esa es una pregunta que el mundo entero realmente tiene en su corazón, en su pensamiento, aunque no lo expresamos de esa manera. Esa pregunta, hermanos, es probablemente la pregunta más importante que existe en el corazón de esta generación y las generaciones pasadas también. Pero vamos a leer antemano estos versículos donde vamos a formar esta fundación tocante el pensamiento que vamos a abordar este día. El libro de Miqueas, capítulo 6, verso 6, lee así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y viene la contestación: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. El Señor ya te dijo lo que Él requiere. Viene la pregunta: ¿cómo voy a agradar a Dios? ¿Qué le puedo ofrecer a Dios que a Él le agrade lo que yo le ofrezco? Y en su pensamiento dice: le daré de mi ganado, le daré de mis propinas de la vida, aún le entregaré mis hijos como sacrificio. ¿Qué hago para poder agradar el corazón de este Dios majestuoso? Y la contestación viene: ya te dijo lo que Él quiere. Y tocante dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Es pregunta. Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La parte de este verso que queremos enfocarnos, hermanos, es la pregunta que Dios mismo nos hace: ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Esa la vamos a tomar personalmente y vamos a preguntarle al Señor: ¿qué es lo que Él requiere de mí? Quiero invitarles, hermanos, estas siguientes semanas en una caminata o un viaje, o usted como quiera decirle, de gran importancia. Y el tesoro que vamos a ir buscando para cada uno de nosotros es el tesoro de encontrar propósito para nuestras vidas, propósito para nuestro existir, propósito de nosotros mismos individualmente, como familias y aún importantemente como iglesia. Siempre debe de nacer en el corazón del hombre buscar el patrón adecuado que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Porque es nuestra vida allí, en ese momento que encontramos eso, nuestra vida empieza a formarse y a tomar dirección. Algo que viene a satisfacer el corazón del hombre. La verdad de las cosas, yo estoy seguro que usted está educado en esta verdad, que hay una gran confusión en esta generación, en este día en cual estamos viviendo. Tanto pronombre y prefijos siendo exigidos por esta generación. Gente que se está nombrando: dime así, yo me identifico de esta manera, y yo quiero que me identifiques de esta manera, y yo no sé ni quién soy, pero yo me siento que soy esto, así es que identifícame de esta manera. Tanta confusión que hay en esta generación. Tristemente estamos viendo donde la humanidad de esta generación se está derrumbando completamente, a una vergüenza aún, porque hay unos que se identifican aún como animales. Y todo esto, hermanos, toda esta confusión que estamos viendo en esta generación, esta juventud y aún en los adultos, es que hay una obvia necesidad. La necesidad de reconocer la identidad de quienes somos. Eso es todo, de donde nace todo esto. Encontrar un verdadero significado y propósito para la existencia de nosotros mismos.
Es una tragedia, hermanos, ver lo que sucede en esta generación, en este mundo en cual vivimos. El resultado es una locura. Nos da prueba, hermanos, que realmente esta juventud y el mundo entero vive decepcionada con su propia vida. La humanidad no está contento con su existencia. No saben el por qué estamos aquí, qué es lo que debo de hacer, quién soy realmente, para qué Dios me hizo, para qué existo, para qué respiro. Una confusión tan triste. ¿Para qué me dieron vida? Es por eso, hermanos, que en esta confusión nace una frustración en el corazón de la humanidad, y por eso tenemos tanta pelea, tantos asesinatos, tanta división, tanto racismo, tantas discusiones y acusaciones y tanto odio en la generación en cual vivimos en este día. Usted lo ve en la noticia todos los días. Y la verdad es esto, hermanos, que cuando una persona no tiene propósito en su vida, cuando una persona no tiene meta visible delante de él en qué enfocarse, nace solamente una cosa, y eso es confusión. Confusión. Usted quizás ha oído a una persona decir: yo no sé ni qué hacer, ya no sé ni para dónde voy. ¿Y qué estás pensando? Pues nada, no sé. Entra una confusión de pensamiento y empieza el cuerpo a reaccionar conforme a como piensa, y por eso tenemos tantas cosas en este mundo que existen, que para muchos de nosotros nos saca del pensamiento. O sea, nos queda asombrados con lo que está pasando con el corazón de la humanidad en este día. Cuando la gente no tiene propósito, no tiene enfoque, se le da rienda suelta a la imaginación, diciendo que somos hombres de carne. ¿Qué más puede existir sino lo que estamos viendo en este día? Ahora sabemos, hermanos, que la gran necesidad de este mundo en cual vivimos yo y usted es que necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos a Cristo. Necesitamos al Señor. Necesitamos que el Señor de nuevo regrese entre nosotros, empiece a formarnos de nuevo. Por eso hay tanta confusión. Dice la palabra del Señor en Proverbios 29:18: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía, eso es sin saber lo que hay adelante. El pueblo se confunde, se desenfrena, empieza a hacer cualquier cosa errónea, confundida completamente. Hasta daño hacemos, nos golpeamos, la gente pierde la vida, hay gente azotada, hay gente que batalla y sufre. Cuando el pensamiento, cuando hay un desenfreno, cuando hay una falta de guía aún espiritual. Lo que deja ese tipo de confusión solamente son víctimas. Pero la importancia de esta plática, hermanos, es llevarnos a cada uno de nosotros a un lugar de desafío. Tenemos quizás el valor nosotros, hermanos, como iglesia, porque es importante tanto como para nosotros creyentes, y aún más pienso yo. Y como iglesia, hacer esa pregunta: Señor, ¿qué requieres de mi vida? No tan solamente como individuos, como individuales, no solamente como familias, pero como le digo, como iglesia. Dios quiere, hermanos, que yo y usted encontremos la felicidad y alegría en la vida. Dios quiere que entremos a ese plan que Él ha puesto para nosotros, que podamos crecer, que podamos vivir por fe, y que un día con toda esperanza podamos regresar a vivir con Él para siempre. Su plan nos da a nosotros, cuando lo aplicamos, nos da sentido de la vida, nos da contexto de la vida, y nos contesta las contestaciones que el mundo tiene muchas veces. Preguntas que se hace una persona, tales como: ¿de dónde vengo? O ¿por qué estoy aquí? O ¿qué pasa después de que me muera? O ¿qué hago mientras espero el fin? Sin saber, hermanos, que fuimos creados con la intención, según el Evangelio,
Según San Juan capítulo 10, verso 10, el Señor nos crió con el propósito de que nosotros tengamos una buena función, crecimiento, multiplicación, expansión en toda nuestra vida, que seamos un pueblo bendecido. Y aún, hermanos, déjeme decirle, aquí viene un poquito de responsabilidad. ¿Por qué es importante que nosotros entremos a ese plan de Dios? Porque tenemos, hermanos, también nosotros la responsabilidad incluida en nuestra administración a este mundo perdido en el cual vivimos. O sea, no podemos aislarnos. Dios nunca instituyó la iglesia para aislarla adentro de un lugar tal como este y que el mundo vaya rodando como dice uno, sino que hay una responsabilidad por cual el Señor instituyó la iglesia, no para que estuviésemos adentro de 4 paredes tales como ahora, pero que tengamos responsabilidad por la generación que nos rodea. Usted sabe, hermanos, que el mundo sería muy diferente el mundo, si nosotros como creyentes, a quienes la palabra dice se nos ha dado el secreto de Dios. Usted en su corazón, reconociendo a Cristo, Dios le confía entregarle a usted los secretos de su pensamiento. A nosotros, a quien Dios nos ha confiado la sabiduría de su Hijo y de su palabra, tenemos una gran responsabilidad. Que tomemos ese patrón bíblico que Él nos dejó y por medio de ese plan que nosotros vivamos delante de este mundo, afectemos a esta generación en cual estamos viviendo. Usted sabe, hermano, que por mucho tiempo la Biblia nos enseña, desde el momento de los libros de los profetas antiguos al libro de Mateo, hubo años de silencio. Pero cuando vino Cristo y nació el Señor Jesucristo, vino esa sola persona, el Señor Jesucristo, y volteó el mundo al revés. Ciudades, países completos, regiones, pueblos y aún generaciones fueron afectadas por la venida de un solo hombre que fue Jesucristo. Y vamos a volver a la historia tantito, el libro de los Hechos esta mañana, y vamos a tomar la iglesia primitiva como ejemplo y como modelo de lo que ellos hicieron y cómo vivieron sus vidas. Pero aún cuando Cristo se fue, habiendo afectado el mundo como lo hizo, Él dejó la iglesia. Y si usted lee la historia de la iglesia primitiva, ellos también, hermanos, tuvieron un efecto en el mundo en cual vivían. Afectaron a todo mundo, los creyentes, porque ellos estaban viviendo con propósito. Tenían el plan de Dios sembrado en su corazón. Ellos tuvieron el mismo efecto de Jesucristo de donde quiera que ellos iban, la ciudad, los gobiernos, los barrios, las comunidades, los círculos religiosos, las familias, las empresas, todos fueron afectados por la iglesia primitiva. Así es que nosotros, hermanos, en este día, tristemente a veces nos pasamos quejándonos, si es la palabra correcta, y renegando de lo que sucede en este mundo anterior. Como le mencioné en este día, tanta confusión, tanta perdición, tantas cosas que nos da ansiedad y tristeza. Pero yo me imagino que el Señor quiere que nos sentamos mal, pero quiere el Señor que seamos efectuosos y que seamos una diferencia a este mundo en cual vivimos. ¿Están conmigo esta mañana, hermanos? Están batallando a levantarse, ahora fue temprano, Pero quiero hablarles, hermanos, y si acaso es mucho, es una introducción esta mañana solamente. Voy a alcanzar hasta donde pueda. Una serie siempre se tarda, y si no acabo, voy a terminar conforme al tiempo. Pero quiero hablarles como iglesia, porque creo si la iglesia y nosotros, cada uno, comenzamos a aplicar el propósito de Dios para cada uno de nosotros, nuestras vidas personales, las vidas de nuestras familias y las vidas alrededor de nosotros serán afectadas grandemente. Como le digo, incluso aún el mundo de cual hemos hablado ahorita, de donde hay tanta confusión respecto a la identidad,
la falta de propósito, del entendimiento de lo que Dios quiere. Si nosotros empezamos a modelar esa vida, hay un cambio. Tiene que afectar las vidas de cuales tienen los ojos sobre nosotros. Pero es necesario modelarlo. Dios nos ha escogido soberanamente, y hoy usted, la iglesia, para dar a conocer de su gloria, su gracia a toda la creación. Y si hacemos esfuerzos, yo y usted, hermanos, y como iglesia enfocarnos en esa meta, entonces podemos decir que la salvación que nosotros conocemos es mucho más alcanzable y comprensible para una generación tal como en la cual vivimos en este día. Quiero decirte, hermanos, que ese estilo de vida y prácticas particulares que el Señor nos ha dado, lo diseñó para que cada uno de nosotros las aplicáramos a nuestras vidas. Y así el propósito de Él, su palabra dice que Él no desea que nadie sea perdido. Aún lo de lo que estamos hablando ahorita, donde hay tanta confusión, la gente que no tiene capacidad para entender ellos su identidad, Dios no quiere que se pierdan tampoco ellos. Así es que tenemos una gran responsabilidad. Le invito esta mañana a ese reto y preguntarnos: ¿qué requiere el Señor de mí? Libro de los Hechos. Vamos a comenzar el primer principio esta mañana. La iglesia de los Hechos nos es un regalo para nosotros. En ellos encontramos las respuestas, la respuesta de esta pregunta que hacemos en este día. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, y leamos. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Diga conmigo fuerte: las oraciones. Dígalo para que lo oiga. Yo sé que somos pocos esta mañana, pero digo las oraciones. Las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No tan solamente ellos. Acuérdese, esto es, hermanos, nos vamos a enfocar en esta misma serie, hermanos, en la importancia del evangelismo, de alcanzar las almas, de alcanzar los perdidos, que es algo que se ha perdido mucho en la iglesia. Es el amor por las almas que no conocen a Cristo. Queremos reconocer en esta siguiente semana la importancia que Dios nos ha dado, o la responsabilidad que Dios nos ha dado en preocuparnos por las almas que están afuera de esta iglesia, fuera del círculo de fe. Dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En lo que me quiero enfocar esta mañana, hermanos, en respeto a qué es lo que requiere Dios de nosotros, es la oración. Yo sé que usted ha oído mucho de la oración. Estos temas los hemos predicado predicadores alrededor del mundo por años. Años se repite aún. Uno puede a lo mejor escucharme hablar a mí y ir repitiendo adelante de lo que yo diga, ya repitiendo los versos y repitiendo el consejo tocante la oración. Por años hemos oído, yo he oído sermones tras sermón de la oración. Ahorita estoy seguro que pastores alrededor del valle y del mundo están hablando sobre la oración. Pero usted sabe que aún tanta prédica que hay, tanto material que hay, tanto radio, tanto programa, tanto predicador, tanto pastor, tanto evangelista que nos habla de la oración, la iglesia poco ora. Amén. La iglesia poco ora. Dios quiere, hermanos, y requiere
y va a seguir requiriendo hasta el último día que respiremos aquí sobre esta tierra, que seamos un pueblo que tenga necesidad y reconozca la importancia de ser un pueblo que ora, una gente, un pueblo de oración. Hay mucho que pasa, hermanos, en la vida, y mucho que pasó en la vida de la iglesia testamentaria que no hubiese nunca pasado si acaso esa gente no hubiera sido una gente de oración. Déjeme darle una experiencia y de esto nos enfocamos un ratito. Hechos capítulo 3 verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran limosna. Ponga bien a esta situación. Yo creo que en su imaginación se lleve ahí con ellos caminando, y usted ve a ese hombre sentado ahí y la puerta del templo donde ellos se iban a entrar, y estaba este hombre ahí con su mano salida. Les rogaba que le dieran limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, al momento que este hombre extendió su mano, estos hombres lo vieron a él y le fijaron sus ojos, le tomaron la atención a esa persona que estaba ahí sentada y le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Sí, como que no. Pidiendo él lo que él estaba acostumbrado a pedir: que le diesen una limosna, un algo solamente, un premio para poder sobrevivir un día más. Quizás un poquito de dinero para su sostén, cualquier cosa que necesitaba, él esperaba recibir eso. Pero estos hombres se fijan con él ojo a ojo. Entonces él estuvo atento y dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quiero que piense de ese momento. ¿Qué surgió allí en ese momento, en esa plática, en ese momento instantáneo que sucedió sin ellos esperar nada? Nomás el momento surgió que él necesitaba, y ellos, en vez de darle a él algo material, le dieron lo que ellos sabían más necesitaba. Le dieron su sanidad por medio de Jesucristo. Wow, algo tremendo. Dice: y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando y se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo. No fue después, hermanos, ponga atención, que ellos tomaron y le dieron a Cristo, que ese hombre, después de tantos años estar sentado afuera de la iglesia, él entró con ellos al templo. ¿Está poniendo atención lo que está pasando aquí? La importancia. Hay mucho que pasa. A veces leemos la Biblia y la leemos rápidamente sin tomar tiempo de aplicar lo que está pasando, pedir información de parte del Espíritu Santo. Pero vemos algo aquí bien importante en respeto a la importancia o la responsabilidad del pueblo. A veces nos pasamos nosotros, hermanos, dando cosas a la gente y nunca entra a la iglesia. La gente se impone alrededor de nuestra generación aquí a ir a la iglesia porque ahí dan cosas. Amén. Ahora, no quiero que me malentienda. Bueno, al pastor no le gusta dar nada. No, seguro que sí. Es necesario atender a las viudas, es necesario atender a los hambrientos, es necesario. Hemos ayudado miles de gente a través de estos años que yo estoy con usted aquí. Tenemos ministerio aquí con los muchachos que han formado de dar comida a la gente, y la gente pasa por millares aquí y damos 300-400 cajas de comida. Hace años atrás dábamos 500 pavos para el día de dar gracias. Aquí venía la gente por líneas.
Antes rentábamos ahí un edificio ahí en McAllen, donde abríamos una comida social para el pueblo y alimentábamos 600 y 700 gentes gratis. Así es que yo entiendo la necesidad de siempre dar al pueblo. Pero no está bien delante de Dios, hermanos, que cuando el pueblo identifica la iglesia con solamente un lugar donde dan limosna. ¿Me están oyendo esta mañana? Estamos formando una fundación, hermanos. Estamos creciendo esta mañana. Estamos tomando y con importancia lo que el Señor nos ha enseñado. Voy a hablar más de esto más adelante. Pero qué bonito es leer, hermanos, que Dios hizo algo maravilloso con este enfermo. Amén. Es maravilloso y nos da mucha alegría saber que en ese momento surgió un milagro de parte del Señor usando el medio de la oración. Nos mueve grandemente y vemos la historia de este hombre, como él se levantó, obviamente con alegría, no podía caminar, recobró sus fuerzas, se levantó danzando y corriendo alrededor de ellos. La gente alrededor se quedaba maravillado que era el cojo que estaba ahí en la puerta. Digo, este hombre está caminando. Los ojos del mundo estaban viendo el poder de Dios. ¡Qué bonito! Como quisiésemos que hubiese tanto milagro donde el pueblo incrédulo pudiera ver que Dios realmente es poderoso para cambiar las cosas, sanar los enfermos, levantar los cojos, sanar los ciegos, para que puedan creer. Aún Cristo dijo, si no crees mis palabras, cree en mis obras. Pero aún sabiendo y teniendo testimonio de esto, hermano, es triste saber que la iglesia ha olvidado mucho la oración. La pregunta, hermanos, para nosotros esta mañana es: ¿tú crees en la oración? Y es el desafío para cada uno de nosotros. ¿Sigues creyendo que la oración es el vehículo que puede mover la mano de Dios para hacer grandes obras? Es fácil contestar amén, porque es justo y es algo correcto decir amén, porque amén. Pero quiero que no me contestes, quiero que te preguntes en el corazón, porque tú has orado mucho. Has orado mucho. Y te pregunto ahora, de respeto a tus oraciones, ¿qué ha acontecido? Y aunque no pensemos, hermanos, a veces porque oramos y nada pasa, empezamos a perder la confianza en esa oración. Pero vemos algo maravilloso aquí, hermanos, en que Dios hizo un gran milagro. Pero déjame enfocarme en algo, hermanos, que para mí tiene que ver mucho de lo que estamos hablando esta mañana. Quiero enfocarme en Pedro y Juan, no en el cojo, no en el sano, no en el enfermo que fue recipiente del milagro. Pero quiero que consideremos quién fue el que oró. Estos fueron Pedro y Juan. Es fácil, hermanos, cuando vemos a alguien orar y surge un milagro, nos enfocamos en el milagro y no ponemos atención a lo que le pertenece a la iglesia. Es saber qué fue lo que usó el Señor para poder canalizar, para poder llevar ese milagro a que fuera real en ese momento. Muchas veces vemos al hombre, este hombre cojo, deslizado, como usted quiera decirle, lo vemos saltar con gozo y alegría y nos olvidamos ese momento de Juan y de Pedro, que fueron los que oraron. Ahora, yo entiendo, hermanos, también, uno nunca busca la gloria. Yo nunca he orado por una persona que diga, mira, el Señor la sanó, pero mírenme a mí, yo fui el que oré. No me estoy refiriendo a eso. Hay algo bien especial en la vida de Pedro y Juan, hermanos, que poco se ve en la iglesia en este día. ¿Y sabe qué es? Sencillamente, ellos creían en la oración. Ellos creían en la oración. Ellos estaban comprometidos a la oración al diario. Eran constantes en la oración dedicada.
Eran informados estos hombres en el arte de la oración, que cuando ellos oraron por ese hombre enfermo, nunca discutieron a ver si acaso. No le dijeron nada más al hombre, sino que levántate en el nombre de Jesús. Y ese milagro se materializó delante de ellos. ¿Puedo serte honesto esta mañana, hermanos? La verdad es que a veces con mucha frecuencia oramos, yo y usted, pero esperamos muy poco. Y aún cuando a veces Dios contesta, nos sorprendemos que Dios haya hecho lo que pedimos por medio de la oración. Les cuento una ilustración de años que yo leí hace años y me da mucha risa, pero nos da un principio, nos enseña una verdad muy clara. Dice la historia esta o la ilustración que iban por ahí como 5 pastores en un carro. Iban hacia una campaña juntos, iban traficando largo camino. Iban todos platicando y gozándose en su carro. Y a medio camino, en un lugar a medias estaba asolado completamente, un desierto de camino, el carro les falló y se quebró. Y ese carro se quebró y se orillaron todos ahí. Oye, ¿qué pasó, hermano? Que no sé qué pasó con este carro y qué pasa con el coche. Y pues vamos a investigarlo. Ya se bajaron ellos de su coche, abrieron el cofre del carro y empezaron a ver. Y pues ni uno de ellos era maestro de mecánica, pero pues el hombre siempre le cala muchas cosas y todo quebra. Pero dijo uno, pues yo le calo, pues yo sé que una vez compusimos un tractor y así le funcionamos, y le caló a él y nada, trabajó. Y dijo el otro, pues sabes que yo he visto que le mueven aquí, vamos a ver, y no, nada. Total que todos le calaron. Y luego dijo el último, dijo, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Somos cristianos. Amén, dijeron todos, sí, vamos a orar. Así es que se ponen todos delante del carro y ponen manos sobre el Señor en el nombre de Jesús. Este carro, tú lo conoces, Señor, lo hemos conseguido con mucha tarea, Señor, y trabajo, mucho esfuerzo. Se nos quebró, Padre, vamos a un lugar bueno, a una campaña, y empezaron a rogarle al Señor. Ya terminaron de orar. Y el chofer se va alrededor, se quedan todos parados allí. Y se fue el chofer y abrió la puerta y agarró las llaves. Y antes de sentarse se levanta y dice, hey, ¿y si prende? ¿Qué si prende? Me oye lo que dice esa historia. Oraron con toda gana y finalmente ya se iban a sentar a poner la llave. Y dice, oye, ¿qué si prendiera? No tenía ni fe ni confianza. Y a veces, muchas veces somos así nosotros. Señor, haz esta obra, Señor, y a ver si acaso el Señor la hace. Oye, y que fuera sanando. A veces en nuestras oraciones ponemos excusas diciendo, Señor, cuando tengas tiempo, haz esta obra, Señor, tu voluntad es la que esperamos. Y todas estas cosas que, bueno, podemos comprobar bíblicamente que es bueno saber que el Señor tiene su tiempo apropiado. Señor, si es tu voluntad, haz esta obra. Sabemos que si está fuera de la obra del Señor o del deseo del Señor, no va a suceder nada. Pero usamos a veces esas verdades como excusas porque no creemos que Dios al momento puede hacer algo. Amén. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Vamos a aprender algo bien importante en este camino que vamos a dar la siguiente semana. Se va a gustar usted, va a madurar, va a crecer, y usted va a recibir algo de Dios porque entonces va a empezar a orar con eficaz. Pero a veces oramos de esa manera. Pero así no fue Juan y Pedro. Ellos creyeron, oraron y Dios respondió. ¿Y por qué respondió a Juan y a Pedro? Porque para ellos, hermanos, la oración no era solamente una cosa, un evento de una sola vez, sino que para ellos era un estilo de vida. Era una práctica constante. Conocían el poder de la oración. Recordaban diariamente que Cristo les había prometido a ellos escuchar sus peticiones. Y ellos le creyeron a Dios. Ellos le creyeron a Cristo. Clama a mí, dijo por el profeta Jeremías, y yo te responderé. El Señor Jesucristo les dijo, no tienes porque no me pides.
Orar sin cesar. Todas esas cosas estos hombres conocían y se practicaban esos dichos del Señor Jesucristo y creyeron la palabra del Señor. Así es que cuando ellos oraron con toda fe y confianza que tenían un Dios que estaba oyente a las peticiones de sus corazones. Pero hermanos, ellos oraban. Dios quiere, hermanos, Dios requiere que nosotros volvamos a ser un pueblo que abracemos la oración. Eso es parte de nuestra identidad. Es parte de nuestra identidad. Él instituyó esta iglesia, a usted le dio vida y respirar con el propósito de que mantengamos comunión con el cielo y la tierra por medio de la oración. Hermanos, óigame bien, mi responsabilidad como su pastor, mi objetivo siempre es ser claro con ustedes. Tengo una responsabilidad delante del Señor, decirles a ustedes conforme a la palabra lo que Dios requiere de nosotros, porque eso va a bendecir su vida. No puedo agregarles ni quitarles, sino que decirles que de parte de Dios exige que nosotros de nuevo empecemos a ser como la iglesia primitiva, seamos un pueblo de oración. Él quiere que seamos un pueblo de deseo y oración constante, que lleguemos al punto como iglesia que cuando un visitante venga, hermanos, a llegar aquí a este lugar a visitarnos y te conozca a ti, me conozca a mí, conozca a nuestra familia y este círculo de creyentes, se vayan de este lugar diciendo esto de ti y de mí: esta gente ha estado con Dios, esta gente ha convivido con Cristo Jesús. Hay dos puntos de vista que la gente puede decir de nosotros. Dice, puede decir: esta iglesia es una iglesia que ora. Pero otro puede decir: esa es una iglesia de oración. ¿Sí entiende la diferencia? Esta es una iglesia, aquel que le conozca a usted va a decir: este hermano es un hermano que ora. A que digan: este hermano es un hermano de oración. El primero nos dice que sabemos orar. Cuando viene alguien y toma testimonio de la iglesia, dice: este pueblo sabe orar. Pero es muy diferente cuando viene uno y forma la opinión de decir: este pueblo es de oración. Eso es decir, nosotros sabemos orar o tenemos necesidad de orar. Y el cristiano, hermanos, el creyente, tiene que convertirse y fundar su vida sobre un fundamento de tener no solamente la opción de orar, pero tener la hambre y la necesidad de orar y comunicarse al diario con el Señor. Para Pedro y Juan y la iglesia primitiva era una disciplina la oración. Usted sabe que el judío, hermanos, 3 veces al día ora. En la mañana tiene su oración y no son 15 minutos, son horas en la mañana. Y luego al mediodía, dicen que esto llega a la tercera hora. Son 2-3 horas al mediodía. Y luego hay en la noche la tercera oración. Yo pensé a lo mejor desafiarnos cada uno de nosotros, hermanos, y a lo mejor que sí lo hago. ¿Por qué no lo hacemos? Ya que vamos a estar juntos estas siguientes semanas. La siguiente semana les pregunto: tome un diario este día. Si a usted le interesa, si no quiere, está bien. Pero tome un diario y sea honesto con usted mismo. Usted tiene que compartirle a nadie, solamente usted tome un diario, ahí en su teléfono, tome nota o en un cuadernito, así como las hermanas a veces tienen los varones, y empiece a escribir el tiempo que ora usted en el día. Y la siguiente semana, el domingo que nos veamos, yo les voy a mencionar tiempos. ¿Cuántos oraron 4 horas esta semana? ¿Cuántos oraron 15 minutos esta semana? Y seamos honestos para que veamos, hermanos, el nivel del interés que tenemos en lo que es la oración. Pero sea práctico con usted mismo, sea honesto. Ahora,
no quiero que se pongan o sí quiero, pero no lo vaya a hacer hipócritamente y si bueno, orar 8 horas, va a ponerle 8 horas y el pastor me pregunta, oré 8 horas. No, lo que usted está acostumbrando. Antes de que Dios nos llame la atención sobre estas cosas, sea honesto con usted mismo. ¿Cómo y cuánto oro yo? Cuando ore, tome su pluma, ore 15 minutos y ahí póngalo. Y a la noche se va a acostar o no cuente las oraciones de los alimentos, esos son rápidos, especialmente cuando hay mucha hambre. Pero apúntelo. En la noche me hinqué y oré 5 minutos. Y a fin de semana se va a dar cuenta de lo que usted ora. Y luego vamos a preguntarnos, ¿será suficiente para mover la mano de Dios? ¿No será eso una clara indicación en por qué, hermanos, en nuestras vidas la oración mueve poco? ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros? Que seamos un pueblo de oración. Déjeme decirle esto, que antes, el desafío que le hago yo, que escriba en su propio diario, porque esto es verdad, que antes que la iglesia Rock of Ages o cualquier otra iglesia se conozca como un pueblo de oración, tenemos que convertirnos en una gente de oración individualmente. ¿Me explico? Antes que nos conozcan como un pueblo de oración corporativamente, que digan esa iglesia junta, antes que se conozca y se dé testimonio de una iglesia de oración, yo y usted personalmente tenemos que convertirnos en una gente de oración. Porque lo que constituye una iglesia de oración es que todos aquí, hermanos, hemos tomado importancia en doblar rodilla y hablar con Dios al diariamente. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hagamos esto, hermanos, podemos confiar que así como a Pedro y Juan, sin duda, sin pensar, sin hacer excusas, dijeron, ¿sabes qué? Limosna no te vamos a dar. Eso no es lo más importante en tu vida. Lo que tú necesitas es una sanidad interna. Y esa no la tenemos nosotros, la tenemos adentro de nosotros por medio de Jesucristo. Pero eso te lo ofrecemos a ti. Había un hombre filósofo, se llamaba el nombre déjeme decirle su nombre, Tomás Aquino se llamaba este hombre. Y ese es en los años 1300, la tercera generación, o sea, hace mucho tiempo. Pero era un filósofo escoláctico, era un hombre educado. Especialmente ese hombre fue un aconsejador de la iglesia romana, católica, en muchas de sus doctrinas. Era un hombre filósofo. Y se cuenta de este hombre en su historia que una ocasión iba caminando con el Papa en el Vaticano y caminando en los alrededores, en las yardas alrededores del Vaticano, iban platicando los dos juntos. Y le dice el Papa a Tomás: Tomás, en verdad que la iglesia católica ya no puede decir plata y oro no tenemos. Porque obviamente se estaba luciendo que los templos, el Vaticano estaba infundido de oro, de perlas preciosas. Los tiles del piso estaban entre medio, lo que usaban el granito estaba todo cubierto de oro. Los altares, las copas, todo era de oro. Había mucho dinero ahí en el Vaticano, ahí en ese templo. Digo, de cierto que la iglesia no puede decir oro y plata no tenemos. Y la contestación de este hombre al Papa le dijo: sí, es cierto, pero tampoco puede decir levántate y anda. ¿Me dio lo que le dije? Se ganó el dinero, se ganó todo lo de afuera, pero ha perdido lo interno. Es cierto, la iglesia ya no tiene que decir no tenemos ni dinero ni plata, pero podrá decir levántate y anda. Y si acaso no se puede, ¿por qué, hermanos?
Porque hemos perdido la comunicación con el Señor por medio de la oración. Si usted conoce el resto de la historia de este hombre cojo, usted se va a dar cuenta que por ese hecho de bondad que ellos hicieron sobre este hombre, los echaron a la cárcel. Lea la historia de ellos en capítulo 3, capítulo 3, verso 1 en adelante. Los echaron a la cárcel, los golpearon, los azotaron, los juzgaron y luego los dejaron ir. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos llegaron ahí al pueblo, les contaron ahí a los hermanos lo que habían dicho los gobernadores. Y en ese momento, en vez de continuar quejándose de qué tan crueles fueron con ellos, dice la palabra que levantaron alta voz y oraron. Y me gusta mucho leer, hermanos, lo que ellos oraron en Hechos capítulo 4, verso 27 en adelante. Dice el verso 27 en adelante, si usted lee tantito poquito antes de eso, se da cuenta que dice la palabra en verso 23: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Ahora vamos al 27, dice: porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. El Señor sabía que iba a suceder esto, pero mire la oración, qué bonito. Ahora, Señor, mira sus amenazas, mira el problema y concede tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sabe qué fue la oración de ellos, hermanos? Después de haber pasado el sufrimiento, le dijeron: Señor, tú dijiste que íbamos a sufrir de esta manera, tú dijiste que íbamos a batallar de esta manera, y ahora te pedimos, porque hemos visto verdad en tu palabra, que por medio de este problema que hemos tenido, nos han encarcelado, nos han maltratado. Señor, llénanos de denuedo, danos fortaleza para poder orar todavía más fuerte. Si nos echaron a la cárcel por traer sanidad a un enfermo que nunca había entrado a la iglesia, pero ahora es salvo reconociendo tu poder, entonces, Señor, no tomemos esto en ofensa, sino que esto sea una profecía cumplida. Pero, Señor, darnos fuerza para orar todavía más, con más fervor, para que tú te muevas en gran mayoreo. Eso es el corazón de la iglesia. Y dice la palabra que después que ellos oraron, el pueblo la casa donde estaban se sacudió. Ahora, yo no conozco la razón por cual Dios sacudió la iglesia, así cuando la sacudió con Pablo y Silas. Ellos también oraban, dice la palabra, a la medianoche, azotados, encadenados. También en una prisión, en una célula romana, oraron allí también. Se estremeció el mundo alrededor de ellos. Pero en la casa de estos hombres, de Pedro y Juan, se estremeció. No sé si el Señor lo hizo para despertar a la gente a reconocer lo que estaba pasando por medio de que ellos oraron. Pero el resultado fue, hermanos, que los llenó a ellos de poder y de ganas y de celo para orar todavía más. En la historia de Pablo y Silas, hermanos, en Hechos capítulo 16, no tan solamente, mire, aquí viene donde el evangelismo, cuando el pueblo ora, el mundo entero se da cuenta que es un pueblo de oración. Mire lo que dice la palabra en Hechos 16, verso 25: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás presos lo escuchaban. De repente hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión se estremecieron. Pero mire, aquí viene lo maravilloso, la importancia, hermanos, que nosotros debemos ver en la oración. Esto viene cumpliendo el plan de Dios en San Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, donde se enseña la palabra que Dios no quiere que ninguno se pierda por medio de la oración. Mire lo que pasa aquí, dice: de repente hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión se estremecieron, y al instante, diga al instante, todas las puertas
de la prisión, no solamente las de ellos, todas las puertas de la prisión se abrieron de par en par, y las cadenas de Pablo y Silas, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? ¿Dónde está el versículo, hermanos? De todos. Y las cadenas de todos se soltaron. Todo esto a consecuencia, hermanos, porque alguien oró. Este mundo en el cual vivimos, hermanos, necesita una estremecida. ¿Qué le parece? Amén. ¿Y sabe a quién Dios le dio la responsabilidad? Al pastor. No. A la iglesia. A nosotros. Que volvamos a nosotros a entregar al Señor el requisito de la oración. Que ese pequeño requisito que para mucha gente no le vale mucho, es lo que puede cambiar el mundo entero. Estos hombres oraron. La cárcel donde había muchos encarcelados se estremeció, las puertas se abrieron y todos recibieron libertad. Cuando estos hombres oraron, ese hombre lisado, ese hombre cojo, recibió su sanidad y el reconocimiento de Jesucristo. Esa es la misma historia donde Pablo y Silas, a ellos con el carcelero hablaron, que él mismo vio el poder de Dios y dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Dijo: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo esto tiene sus cimientos, hermanos, en la oración. La oración, hermanos, déjame decirle esto, ya voy terminando. Nuestra vida en respeto a la oración, corporalmente como iglesia, individualmente, expone o revela mucho quiénes somos yo y usted. Revela mucho quiénes somos yo y usted. Revela en qué creemos. Revela cómo vivimos, cómo actuamos y cuánto dependemos del Dios que servimos. La palabra del Señor, hermano, nos ofrece mucho aliento, mucho consejo, mucha exhortación en respeto a la oración. Y nos habla, hermanos, la necesidad de la oración. Nos enseña del método de oración. Nos enseña aún del lugar de la oración. Y nos enseña mucho del resultado de la oración. Pero hay que orar. No podemos ver resultado de nada si el pueblo no ora. De nuevo dijo el Señor: clama a mí. Aún nos olvidamos las palabras de Cristo en Mateo 21 cuando dijo: mi casa, este lugar, Rock of Ages, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Así se llama, casa de oración. Nos habla mucho la palabra del Señor, enseñándonos que el Señor desea que los hombres levantemos manos santas delante de Él. Nos habla mucho de gente que inclinó su rostro en humillación ante el Señor orando. Nos enseñó que muchos de mañana se levantaban a temprana hora a buscar la presencia del Señor por medio de la oración. Hemos olvidado, hermanos, esa potestad, esa arma tan fuerte que el Señor nos ha dado. La iglesia sufre mucho porque la iglesia ha perdido. Dijo un hombre en su libro, dijo: ¿por qué
La iglesia tiene poca experiencia en lo maravilloso? ¿Por qué la iglesia batalla mucho en alcanzar el perdido? ¿Por qué la iglesia batalla mucho en recibir milagros para ellos mismos? Y él mismo contesta la pregunta diciendo: es que porque poco ora la iglesia. Poco ora. Termino como cuando les dije hace rato. Nos hemos ocupado con la facilidad de dar cosas y limosnas a la gente. Y con eso el mundo entero alrededor conoce la iglesia. Le puedo decir que por experiencia, hermanos, aquí yo tengo ya casi 30 años con ustedes. En mi oficina, ¿cuántas gentes por año, por mes a veces llegan a mi oficina diciendo: ¿usted es el pastor Soto? Sí, lo soy. Vine a verlo porque dicen que usted es muy bueno. Dije: qué bueno. Dele gracias al que le dijo. ¿En qué le sirvo? Es que necesito. Y nos duele, y hemos ayudado a mucha gente que necesita. No me malentienda. Pero nunca mandamos una persona así sin antes introducirle lo que ellos verdaderamente necesitan, y es a Cristo. La oración tiene su lugar en ese momento. Si Pedro y Juan hubiesen solamente metido su mano en su bolsa y dado a esa limosna a ese hombre, lo hubieran levantado. Ahora, la palabra no dice ni el que los traían a él si entraban a la iglesia o no. Nomás dice que una gente lo llevaban en la mañana y lo ponían en la iglesia. Aquí está bueno porque aquí hay gente de buen corazón. Aquí pídeles, aquí les dan algo. Y esos hombres no dicen que eran miembros del templo. No dicen que luego lo dejaban allí y ellos entraban a orar. No dice, ahí lo dejaban. Y tristemente vivimos en una sociedad, hermanos, en estos días, que hay gente que viene y deja gente en la iglesia para que les den algo solamente, pero no los llevan a la salvación, no llevan con oración a esta gente. Y todo esto es, hermanos, me refiero a todo esto, no es tanto la limosna, es de que se ha perdido el interés de orar por el pueblo para que reciban a Cristo y reciban algo milagroso en lo interior y no tan solamente en lo material. Amén. ¿Qué es lo que requiere Él de mí? Póngase de pie conmigo. Él requiere, hermanos, que nosotros, la iglesia, empecemos a abrazar con necesidad una vida de oración. ¿Estás batallando con alguna cosa? Ora. ¿Tienes hijos que no reconocen a Cristo y necesitas que haya salvación en tu vida, en la vida de ellos? Ora. ¿Estás batallando financieramente en tu trabajo o en cualquier cosa? Ora. La solución es orar. ¿Estás pidiendo al Señor algo, una cosa que necesites en tu matrimonio? Ora. Ora con fe, creyendo que el Señor te dijo: si tú me clamas, yo te contesto. Si tú me hablas, yo te oigo. Dice la palabra del Señor que el Señor tiene sus ojos sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Pero la pregunta de la hora, el desafío de esta mañana, hermanos, es: ¿quién está clamando ya? ¿Quién está orando? Enseñémonos a orar. Y usted va a ver, hermanos, que su vida va a transformarse y vamos a cumplir con varias cosas en respecto a responsabilidades. Una, nuestras propias vidas van a enriquecerse por la oración. La iglesia, Dios se va a manifestar aquí, tanto que usted desea que Dios se mueva en la iglesia. Y el mundo a nuestro alrededor va a saber que somos un pueblo de oración.
Y vamos a encontrar muchos deslizados en la puerta. El mundo, hermanos, está coja. El mundo no tiene piernas para caminar, están inválidos el mundo. Y la iglesia ha tomado posición en solamente darles limosnas, pero siguen cojos. Es tiempo que el pueblo empiece a poner manos y orar, para que ellos se sorprendan, así como estoy seguro que ese hombre que estaba enfermo completamente, yo me imagino que se quedó maravillado y nos enseña porque saltó y brincó y no supo ni qué hacer. Él pensaba que le iban a dar unas cuantas monedas, pero lo que le dio el Señor era una sanidad, y vino por un canal de 2 hombres que conocían, hermanos, la clave, la llave de desatar todo milagro sobre esta persona que necesitaba tanto. Y esa llave, esa clave era la oración. La oración. Les desafío ya por último, vamos a orar. Tome un cuadernito y escriba en su teléfono, en lo que usted quiera, en su Biblia. Póngale domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y apunte allí cualquier hora que usted ore. Y luego a medida al fin de semana tomamos medida. Y honestamente, no mentirnos ni tampoco tratar de vernos bien. Saber que si la oración que nosotros estamos viviendo y orando sea suficiente para que Dios mueva su mano. Amén. ¿Cuántos reciben algo esta mañana? ¿Cuántos entendemos que Dios quiere que oremos? Vamos a dar gracias al Señor.